A continuación, escucharás mi conversación con Raúl Arrabales. Raúl combina su habilidad y pasión por la tecnología, en concreto por la inteligencia artificial, con un interés más que justificado sobre la psicología del ser humano. Con este planteamiento, y tras una prolija carrera de consultor en temas de inteligencia artificial para grandes multinacionales, destapó el tarro del emprendimiento. Ha creado desde entonces 2 startups. Una de ellas es Psicobótica. En ella desarrollan productos para la evaluación psicológica de seres humanos a través de algoritmos de inteligencia artificial e interfaces humano-máquina. Charlar con Raúl es un increíble placer. Su discurso demuestra una gran tarea reflexiva previa, y esto lo combina con un gran sentido del humor. No es fácil encontrar perfiles así. Como en otras ocasiones he mencionado, existe una alta correlación entre el sentido del humor y la inteligencia. En este podcast encontrarás, gracias a Raúl, mucho de ambas. Este es el podcast de Inteligencia Artificial Más Humana. Este es un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias organizaciones. Si te gusta el contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube, iTunes, Spotify o iVoox. O simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o LinkedIn en @clubescienciaes. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Raúl. No te conocía hasta hace unos meses que un amigo en común nos presentó y me alegro mucho de que nos presentase porque realmente eres una de esas personas que yo considero que tiene un discurso diferente, una manera de hacer las cosas diferente, una manera de pensar diferente, y a mí me encanta estar en contacto con gente así. Y aparte te agradezco que participes en el podcast. Un placer, ya sabes. Pues quería empezar con algo que empiezo con todo el mundo por ahí, y puesto que esto es un podcast en el que hablamos de temas de inteligencia artificial, me gustaría saber cuál fue tu primera interacción con el concepto de inteligencia artificial. Pues la verdad que no me acuerdo. Supongo que sería en la carrera porque estudié informática y claro, ahí tenemos la asignatura de inteligencia artificial que suele ser, no recuerdo, pues supongo que en tercer curso o algo así. Y entonces ya me sonaba, ¿no?, de verlo en el plan de estudios. Pero de esto que no sabes muy bien lo que es, y probablemente, pues dudo si ya lo conocía probablemente por la ciencia ficción, seguro. Pero vamos, como disciplina así ya científica, Sí. y que pudieras estudiar, pues lo tenía en la carrera, claro. Y que, o sea, la impresión que te dio es que no le mostraste mucho interés. No, al revés, no, me pareció interesante. Ajá. Lo que pasa es que, claro, es curioso porque, claro, primero me parecía interesante, yo creo, por la idea que tenemos todos de la ciencia ficción, de que eso tiene que ser guay, ¿no? Los robots que van por la calle y hacen cosas. Esa es la idea que yo creo que tiene todo el mundo cuando oye esto al principio, ¿no? Y luego, bueno, me sorprendió como muchas cosas de cuando estudias ya una ingeniería o técnicamente que empiezas a ver qué hay detrás. Y bueno, te llevas dos sorpresas. Una, que esto de la ciencia ficción, pues bueno, no es tan real como puede parecer. Sí. Y otra, que luego hay cosas que sí que son reales y que puede hacer uno mismo, y eso también es muy motivador, ¿no? Es decir, oye, yo soy capaz de hacer un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Suena como guay, eso es lo que recuerdo. Y profundizando un poco en esos estudios, tú eres una persona joven, pero los planes de estudio en la universidad, pues me imagino que estaríamos hablando de principios de 2000, finales de los 90. Eso es, sí. ¿Cuál era el enfoque de esas asignaturas de inteligencia artificial? ¿Qué se enseñaba? ¿Esa inteligencia artificial que intenta inspirarse mucho en una filosofía psicológica de descripción de cómo funcionan las ideas, los pensamientos, o más del mundo de la matemática, machine learning, deep learning? Pues era... A ver, bueno, ahora las cosas van cambiando, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que había el problema Van cambiando mucho más a esto segundo, a machine learning, deep learning, ¿no? Van cambiando en el sentido de que tradicionalmente en la universidad pues ha estado este problema que se conoce de siempre, ¿no? De esa lejanía o cierta, bueno, del perfil muy académico o muy investigador,
en el que, pero en cualquier disciplina, no solo en inteligencia artificial, pero en este caso muy, muy claro, ¿no? Como los perfiles que impartían clases, ¿no? En ese momento, pues suelen ser, pues eso, personas académicas, ¿no? Investigadores que se dedican a hacer ciencia, a publicar artículos científicos, pero que no suelen estar o no solían, eso va cambiando, es lo que digo que va cambiando, ¿no? No solían estar en el día a día de la industria. Entonces, claro, tienes una visión de lo que es el campo muy desde la academia, desde la teoría o desde el problema típico de juguete, ¿no? Un problema que no es directamente, no lo ves aplicable al mundo real. Y luego lo que me preguntas, si era un enfoque más bioinspirado, bioinspirado en el o inspirado en la psicología humana, ¿no? Sí. O si era un enfoque más analítico, más basado en la matemática. Pues se ven las dos partes. Siempre yo creo que se han visto las dos partes. Sí, pero inicialmente ¿no te da la impresión de que tenía mucho más peso la parte de descripción del pensamiento? Marvin Minsky, por ejemplo, pues, y Whitson, creo que se llama, pues hacían descripciones de, por ejemplo, qué componentes había en un objeto para poder luego describirlo en un algoritmo y generalizar lo máximo posible, ¿no? Y eso es una filosofía muy diferente a la de dame datos, voy a optimizar una función y ajustar a esos datos para poder... Sí, yo creo que sí, lo que comentas son los enfoques más inductivos, que son de abajo, exactamente, inductivos los de abajo arriba, ¿no? que son los de Machine Learning y Deep Learning, los del aprendizaje automático, donde el conocimiento se produce a partir de ver muchos ejemplos, ¿no? Sí. Por eso la importancia que le damos ahora tanto al conjunto de datos, a tener un conjunto de datos bueno para a partir de ahí poder construir un conocimiento de alto nivel que sea útil, ¿no? Que sea accionable. Sí. Y el otro enfoque es el deductivo. Sí, exacto. El de arriba a abajo, ¿no? Desde, oye, yo tengo, muy como ya hablando casi de filosofía, ¿no? Bueno, casi no, de kantiano, ¿no? De las categorías puras. Yo tengo una categoría, yo ya sé el concepto perro y gato, y eso yo a llevarlo a un algoritmo. Eso es, lo hago pues una ontología o lo defino de alguna forma y lo operacionalizo hacia abajo. Yo creo que siempre se han visto, siempre desde el origen, es verdad que al principio de la IA se ha sido más ingenuo, como es normal, ¿no? Al principio de cualquier disciplina, se ha sido más ingenuo pensando que podíamos tener un buen enfoque de arriba a abajo solo. Sí. De decir, vale, yo voy a definir la tarea a nivel conceptual con mis pensamientos, hago un mapa mental, hago un diagrama, hago una estructura de datos, un esquema, y eso yo lo pongo a funcionar. Y con eso voy a poder hacer, por ejemplo, un chatbot, un agente conversacional, ¿no? Que es el ELIZA del año 67 y tal. Pero, claro, ahí te das con la pared de que esto luego no escala, no funciona. Y entonces, luego, pero también hace mucho, ¿no? Aparecieron los enfoques esos inductivos, los de pues las redes de neuronas artificiales y todo eso. Yo creo que la jugada ahora, que es la que está ahí, que no termina de arrancar del todo, pero yo creo que cada vez estamos más cerca, es combinar esas dos áreas. Porque es verdad que cada una ha ido por su lado, por un tema también académico, un tema del celo de los grupos de investigación o de las líneas, de que la gente al final defiende sus posturas, ¿no? Y claro, en algo tan específico como un programa de doctorado, como una línea de investigación, donde la gente está publicando, está defendiendo unas posturas, pues sin quererlo muchas veces, tú defiendes una línea de acción. Y entonces esas líneas estaban, entre comillas, separadas. Gente que decía, no, el enfoque bueno es el de abajo arriba, y entonces yo me voy a dedicar a las redes de neuronas. Y otros que decían, no, el enfoque es el de los sistemas expertos, el del conocimiento previo, que luego yo lo llevo para abajo. Sí. Esperemos, mi idea y la intención, que es algo que se conoce ya de hace mucho tiempo, ¿no? Como un sistema híbrido, es que tengas un sistema, o sea, la inteligencia artificial o cómo funciona un humano, es que usa los dos, usa el inductivo y el deductivo a la vez. Sí. No tiene sentido tenerlos separados. La verdad es que sí. Yo lo que sí tengo la sensación es que ha sido la industria el querer hacerse de esta herramienta tecnológica
algorítmica, pero tecnológica también de la industria está empujando a que sea más inductivo que deductivo, porque la deducción se queda mucho en el mundo de las ideas y la realidad en el mundo empresarial y de los negocios es más estadística, o se sacan, o sea, es un mundo más del empirismo que del formulación de leyes naturales, ¿no? Claro, y también quizás en línea con lo que dices ahora mismo, esa hegemonía de los últimos 10, 12 años del dato. Sí, o sea, claro. De aquí el valor, o sea, y el enfoque este típico de Google o la economía del dato, economía de plataforma, donde el activo y el valor está en el dato. Entonces, claro, si tú tienes el concepto donde todo el conocimiento que tú puedes obtener o la ventaja competitiva como organización que vas a conseguir es porque tienes un dato de buena calidad, claro, lo que estás haciendo es la pirámide esta que partes del dato en crudo. Y la metáfora esta que siempre hablamos, ¿no? De cocinar o refinar el dato en crudo, pum, 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 para arriba y conseguir un insight o algo de mucho valor. Sí, sí. Y entonces, claro, vuelve a ser el enfoque de abajo arriba. ¿Qué problema tiene esto? Que yo insisto con el tema de que cuando vas de abajo arriba te mueves en un entorno subsimbólico. ¿Vale? Que es lo que hablan. A ver, a mí me gusta decir subsimbólico, a lo mejor no se entiende nada. A ver, pues explícalo. Pero lo voy a explicar, sí. ¿Qué significa lo de abajo arriba subsimbólico? Significa, así dicho muy rápido, que no tiene verbo, que no tiene palabras, que no hay lenguaje, que es la pura percepción. Y entonces estamos hablando de sistemas de percepción computacional, donde lo que tú persigues a partir de un dato de entrada, por ejemplo, un conjunto de píxeles, una imagen, haces un proceso inductivo de abajo arriba. Sí. Y lo que generas de lo que no tiene símbolo, de lo que no tiene verbo, de lo que no tiene significado, que son píxeles y son ceros y unos y ya está, ahí emerge o aparece un patrón, y a ese patrón luego le pones un nombre, que es la etiqueta típica que siempre usamos en Machine Learning. Esa etiqueta ya es un símbolo. Por eso decía antes que no puedes pensar en un entorno subsimbólico que no tiene símbolos, que no tiene palabras, porque claro, ver que yo mire aquí la mesa y vea un enchufe o vea un bolígrafo y reconozca eso como un objeto, eso es, en principio, pues es mi retina que percibe esos fotones, mi corteza, al final mi corteza visual identifica por ahí o el objeto, y en algún momento alguna neurona o un conjunto de una población de neuronas es la que dispara un patrón determinado, y eso me hace a mí percibir que hay un bolígrafo. Al final todo ese proceso va junto, sí. Porque el símbolo, que es el bolígrafo, aparece en virtud de que ha sucedido todo ese proceso previo abajo. El problema al que tú hacías alusión al principio, ¿no? De que la gente tradicionalmente, los investigadores me refiero, tradicionalmente se centraban en un ámbito muy de alto nivel, muy simbólico, sí. Era el problema que decía en inglés del symbol grounding, de que el símbolo no estaba enraizado. Yo traduzco lo de symbol grounding como sí. Enraizamiento o, ¿cómo se dice? O cimentación, no sé cómo traducirlo, la verdad. El llevarse los símbolos a la tierra, al ground truth, a la verdad de la realidad que hay en el entorno, ¿no? Entonces, el problema tradicional que hubo eran los típicos ejemplos, los que hayan estudiado inteligencia artificial, pues cuando trabajabas con Prolog o con Lisp y ponías Pepe tiene 40 años, María tiene 50 años. ¿Es Pepe mayor que María? Y eso contestaba, ¿no? Era lógica, pues aplicando lógica proposicional o lo que fuese. Sí. Claro, ¿qué ocurre ahí? Que la máquina tiene algún significado o maneja alguna semántica sobre qué es la edad o sobre qué es que una persona sea mayor que otra. No. Son símbolos que no viven en esa altura de la definición que le ha dado un humano, sí. Pero la máquina no los ha llevado nunca a tierra, con lo cual la máquina es imposible que pueda comprender lo que es la edad. Sin embargo, si tú haces ese ejercicio ontológico, ¿no? Ese ejercicio de que la ontología, que los símbolos no vengan como arbitrarios porque los pone un humano, sino que esos símbolos se creen a partir de la experiencia, pues eso es más parecido a lo que ocurre con un humano, ¿no? Con nosotros, con los bebés cuando empiezan a
a aprender a hablar, y los primeros símbolos como palabras que usan, ¿no? o señales como el estímulo índice, cosas así, ¿no? Eso ya empieza, ahí es donde se ve en el desarrollo de los humanos, se ve muy bien cómo el área simbólica y subsimbólica colaboran y se engarzan, Sí. se integran en un solo sistema. Sí. Yo, o sea, retomando un poco esto de la inteligencia artificial, o sea, el objetivo de como disciplina científica y digamos, la zanahoria que hace al científico moverse en ese sentido, yo creo que es como se define inteligencia artificial, que es reproducir el comportamiento inteligente de los humanos. O sea, no se aspira a nada más. Aunque nada menos. No, ya, pero que no. Yo creo que la inteligencia artificial no se aspira a crear un ser humano biónico. Se vislumbra como algo posible, pero el objetivo del científico es el reproducir eso. Y los datos, o sea, la oportunidad que la cantidad de datos en la que podemos trabajar ahora nos permite encontrar patrones para poder extraer un poco algorítmicamente ese tipo de comportamiento. Esa explosión yo creo que ha llegado al punto en que uno se plantea, ¿es necesario la vía inicial deductiva que estábamos siguiendo? Uh-huh. Y puede ser que a lo mejor el investigador o la comunidad de investigadores pierdan un poco ese... Porque yo creo en lo que tú dices, en la mezcla. En general, yo soy muy aristotélico y la virtud está en el punto medio, siempre. Aunque no me lo crea, siempre apuesto por eso. Pero sí que pienso que la tendencia ahora, hoy en día, es a desprestigiar un poco esa otra alternativa. Y tú dices que la evolución puede ser a mezclarla. Pero bueno, no sé, yo tengo esa sensación. ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que ha habido, si miramos la historia tan cortita, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial, que es muy corta comparada con otras disciplinas. Sí, 60, 70 años. Sí, muy, muy pequeñita, claro, si comparas con cualquier otra disciplina. Casi. Sí. Claro, hemos tenido baches. Y los llamados inviernos, ¿no? Los inviernos de la IA. Entonces, claro, yo creo que estos inviernos son cíclicos, se van repitiendo. Entonces hemos tenido, hubo un invierno muy claro de las redes de neuronas, ¿no? En los 80. Sí, 80, ¿no? Luego en los 90 también un periodo. Otro periodo. O sea, hemos tenido periodos en los que el enfoque ese inductivo a partir del dato, cuando decían, no, es que el perceptrón no da para más, hay problemas que no son separables utilizando una red de neuronas, porque eran muy simples todavía, ¿no? Muy bueno, han visto a todo lo pasado, claro. Sí. Y entonces, pues cuando una técnica no tiene mucho éxito, pues la gente se desilusiona y dice, bueno, pues por aquí no vamos, pero es un tema... Yo creo que es un tema social, porque al final la ciencia, no nos olvidemos, la ciencia, mira que a veces encumbramos, ¿no?, el método científico, y yo soy científico. Tiene tendencia. Pero la ciencia es un fenómeno social y como tal, pues tiene tendencias, tiene moda. Bueno, no es un fenómeno social, pero cultural. tiene asociado el digamos que es social. Parte de la cultura, ¿no? Y la cultura pues se mueve también por impulsos sociales o por las creencias que tienen los grupos sobre hacia dónde invertir, hacia dónde poner esfuerzo, hacia dónde no. Y entonces hemos pasado épocas donde es que esto no funcionaba bien, entonces vamos a buscar otras técnicas y te ibas a otro enfoque. Ya. Además, tú tenías un grupo de investigación y decías, por aquí no estoy publicando artículos, pues me voy por otro lado que publico. Estás tan prosaico como eso. Uh-huh. Me voy a este otro campo. Ahora, ¿qué ha pasado? Que desde 2012 o por ahí, ¿no? 2010, cuando con esto de la red, el deep learning, ¿no?, las redes de neuronas profundas, empieza a tener un rendimiento muy superior. La gente demuestra que en tareas y cuidado, vamos a separar entre tareas de percepción, es decir, percepción computacional me refiero a visión artificial, a comprensión del lenguaje natural, a reconocimiento de determinados patrones a partir de sensores, todo lo que es entrada. O sea, también a mí, para entender todo esto de la inteligencia artificial,
me organizo la cabeza siempre así. Claro. A lo mejor esto es de formación profesional de informático, siempre esto es entrada y salida. Entonces, todo lo que es entrada es que parto de un dato que entra hacia el organismo, hacia el algoritmo, y entonces la primera tarea grande que yo tengo con eso es percibir. ¿Percibir qué es? Pues clasificar, hacer una clasificación, hacer una regresión, es decir, lo que hacemos habitualmente con Machine Learning. Sí. ¿Qué pasa? Que luego viene, si tú quieres, como decías al principio, imitar o emular o reproducir el comportamiento inteligente de un humano, eso involucra que no solo hagas percepción, sino que también hagas acción. O sea, tengas conducta. Y claro, cuando ya estás hablando de conducta y estás generando tus propias respuestas, si no media, puede ser, planteémoslo así, puede ser que hagas percepción de forma correcta, hagas cierto proceso y des una respuesta sin tener nada simbólico, sin tener previamente lo que dices tú, ¿no? Una ontología, una clasificación, unos símbolos preprogramados por alguien. La respuesta para mí es sí, siempre y cuando la tarea sea suficientemente simple. Y entonces ahí nos sirve ver cómo ocurre esto, la jerarquía de diferente complejidad que hay en los humanos o en otros animales en cuanto a pues un movimiento reflejo de, oye, pongo el dedo, me quemo y retiro la mano, ¿eso es inteligente? Pues sí, bastante inteligente. Lo que es de tontos es dejar el dedo en la llama, ¿vale? Y hacen falta 3 neuronas, una neurona sensitiva, la interneurona de la médula y la neurona motora, y con eso tú quitas la mano. Sí. Hace falta ahí, claro, ponerse a hacer una antología de lo que es una llama, del dolor, pues no. La física del fuego. No hace falta. No hace falta. Ya. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que alinearnos muy bien con el problema que queremos resolver. Porque ese objetivo, tú antes mencionabas el objetivo de imitar o llegar al nivel de la inteligencia humana, pero es que ese sería como el objetivo último o uno de los grandes objetivos a largo plazo. Pero ¿qué ocurre? De una manera general. Claro, de una manera general. Eso es. Pero en el día a día luego tienes muchos objetivos que requieren la inteligencia de una mosca. Sí. Pues imitemos el sistema nervioso de una mosca, no el de un humano, que ya es... Ya tiene su... Que ya es tela. Tiene su miedo. Que no somos capaces, de hecho. Claro, hoy por hoy, en 2020, es imposible que alguien haga un robot tan capaz como una mosca. Sí. Ya, se aproxima un poco a... Bueno, la aproximación yo creo que se hace más a nivel... Cuando se hablan de moscas o de hormigas, de intentar modelar el conjunto, el swarm, ¿no? El enjambre. El enjambre. Pero a nivel de individuo, pues llega a ser tan complejo e impredecible como el ser humano, ¿no? Porque el número, el espacio, digamos, de posibilidades es no infinito, pero muy difícil de acotar. Bueno, te quería preguntar también ¿por qué Raúl, el Raúl pequeño, decidió estudiar ingeniería informática? ¿Qué te llevó a ello? Esto es muy triste, contarlo. Es muy triste. No, es broma. Me refiero a que es muy triste porque me gustaría contestar algo así como, porque muchas veces oyes entrevistas, ¿no?, de esta gente y la gente te dice, yo desde que tenía 6 años sabía que... No tenía ni idea. Y yo estudié informática pues de rebote porque no sabía qué hacer. Ya está. Sí. Yo creo que es habitual, o sea, lo veo hoy también muy habitual cuando hablo con gente de secundaria, con alumnas que están ahí para decidir qué hacen o qué estudian o qué profesión van a tener. Y claro, muchas veces los padres se quejan, ¿no? Dicen, es que este niño, esta niña que no sabe qué quiere hacer. Pues es que es lo suyo de la edad. Sí, lo que pasa que es verdad que cuando uno sabe lo que quiere desde el pequeño y lucha, tiene como un sueño, los casos, digamos, de éxito profesional así más están como conectados, hay una cierta correlación. Y bueno, yo creo que el tuyo es un caso de éxito, y es un outlier, una cosa un poco anómala
que no tuvieses ni idea de lo que hacer y te pusiste con informática y acabas siendo una persona brillante en ese campo, ¿no? Bueno, yo me llevé la sorpresa, esto es claro, esto ya es el factor suerte, digámoslo así, porque yo, a ver, en su momento como no tenía claro qué estudiar, pues al final te diriges, en ese momento era, bueno, qué salidas ya, como yo no lo tengo claro, que un tema pragmático es, Sí, ¿para sí. qué me da la nota? Si quiero, no tenía claro, sí tenía claro que quería hacer estudios superiores, eso sí lo tenía claro, ¿no? Que quería ir a la universidad, eso sí. Pese a que me habían recomendado que no en el colegio. Ah, ¿no? sí. Esto es otro clásico de las malas evaluaciones psicológicas, pero es otro tema. Y tenía claro eso. Y entonces, claro, aposté por lo que te dice todo el mundo. Oye, ¿qué hay de salidas profesionales? Lo que te dicen los adultos. Oye, trabaja. Oye, dedícate a esto, que de esto va a haber trabajo, ¿no? Entonces era el momento en que la informática era, ¡buah! Ordenadores va a haber en todos sitios, va a haber trabajo, esto te interesa. Y entonces esa fue la decisión inicial. Luego te decía que me llevé la sorpresa porque cuando empecé a estudiar me di cuenta que no era lo que yo pensaba. Eso también es un clásico, pasa mucho, ¿no? Que yo el consejo que le doy también muchas veces cuando en los colegios en secundaria, ¿no? Me preguntan, oye, es que no sé si hacer esta carrera o esta otra. Claro, yo les digo, oye, mírate las asignaturas. ¿Quieres saber si te gusta la informática? Ponte a programar ya. O sea, míralo. O sea, cógete un tutorial, que es que hoy en día es que puedes sin mayor problema verlo. Y entonces lo pruebas y experimentas si te gusta o no. Yo no hice eso. Yo no había experimentado nada, no tenía ni idea. Algo había visto, ¿no? Pero como cualquier otro crío. Y luego sí que tuve la sorpresa de que me gustó. Pero bueno, ahí un poco siguiendo esa pregunta que te hice, realmente sigues formándote, porque hace poco has terminado otros estudios en psicología, sí. lo cual me parece una declaración de intenciones en cuanto a tu visión de lo que decías antes, ¿no? De que no solo es la inteligencia artificial de una manera inductiva, sino también desde la parte más de entender un poco deductivamente cómo funciona el cerebro y llevarlo ahí. ¿Hacia dónde va tu carrera? No tengo ni idea. Esto, ¿para qué te voy a engañar? No, bueno, si estudias psicología y está un poco claro esa declaración... Esto es todo inductivo, no sabemos qué va a salir. Sí, ¿no? Claro. Es que claro, podía ser deductivo que tú tengas un plan, un objetivo claro y otra cosa es a ver qué sale. No, bueno, es broma. Y como te decía antes, un poco mezcla de las dos cosas. Vale. ¿No? Me explico. Yo, a ver, hay gente, es verdad que la gente a veces se sorprende y dice, bueno, si tú vienes del ámbito de la ingeniería informática, ¿cómo estudias o cómo te metes una disciplina que es la psicología que parece que a priori no tiene nada que ver, ¿no? Y eso para mí, claro, no me ocurre. Yo no tengo esa visión porque las veo dos disciplinas así, muy así. Específicamente, claro, yo hice la carrera investigadora, hice la tesis doctoral en el área de ciencias cognitivas ya. Con lo cual tiene toda esa parte de las ciencias de la computación, de lo que es el procesamiento de la información, que es el área pues, clásica, típica en informática, y resulta que una buena parte de la psicología, que es la psicología cognitiva, se dedica también a entender cómo el animal humano procesa la información y da respuestas. Al final, claro, algo que a priori la gente puede pensar que son dominios muy separados o muy diferentes, en realidad atacan el mismo problema de base, que es lo que un informático llama entradas y sensores, un psicólogo dice estímulos y sentidos, lo que un informático dice salida, un psicólogo dice conducta. Pero estamos hablando del mismo problema en esencia, de un sistema que necesita autorregularse, que necesita adaptarse al entorno, que necesita sobrevivir y luego otros objetivos que pueda tener, ¿no? Entonces al final claro, para mí sigue siendo la misma, más de lo mismo, pero dos filosofías de aproximarse de manera distinta. Pero dos formas de aproximarse al problema muy diferentes. Y tú quieres abarcarlo todo.
Hombre, eso no puede ser, eso ya me he dado cuenta que no puede ser, que eso hay que aceptarlo. Bueno, tener una pierna en un sitio y tener en otro, lo cual para mí es una estrategia vital siempre, de no casarse con nada. Vamos a meternos en un terreno pantanoso. Uf. ¿Qué es la consciencia? Muy pantanoso, sí. Y te permito especular. Vale. Mira, bueno, a ver, te lo planteo en el sentido de que hay mucha gente, a la que yo personalmente sigo y leo, que tiene su modelo teórico de qué es la consciencia. Unos están más arraigados a la parte tecnológica, incluso a los modelos de deep learning que están inspirados en redes de neuronas. Otros son más filosóficos, otros tienen... Hay también ahí un poco de lucha de tronos, ¿no? Tú dices esto, pues yo digo lo contrario. Y a mí me interesa... Bueno, pues toda esa especulación me interesa, no es especulación, ¿no? Pero que todo esa amalgama o ese universo de posibilidades me interesa, pero también me interesa saber cuáles son las cosas que nos podemos creer sobre la consciencia. ¿Hasta qué punto podemos decir esto es común para todos? En cuanto a lo que podemos decir. Claro, es que aquí hay un problema parecido, bueno, saltando las diferencias, ¿no? Al de la física, de esto de la unificación de la fuerza, ¿no? De tener una teoría que cubra todo. Sí. Entonces, claramente, en cuanto al estudio científico de la conciencia, no hay una teoría que lo cubra todo. O sea, partimos de esa base. Partimos de la base que es un problema científicamente abierto, no resuelto, que no tiene pinta de resolverse pronto. Simplemente digo que no tiene pinta, no sé, pero no parece, por lo complejo que es, y que es un ámbito que como es ya llega al borde de lo que es método científico. Porque tú piensas que la conciencia es un fenómeno subjetivo, objetivo o objetivable. Pienso que tiene todas esas dimensiones y esa es la complejidad. Esa es el que está en el umbral de lo que es científico, ¿no? Esa es la complejidad. Porque, claro, el método científico lo que dice, entre otras cosas, es que tienes que un fenómeno para estudiarlo científicamente tiene que ser observable en tercera persona, reproducible, claro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la conciencia tiene una de las dimensiones que tiene es precisamente la subjetividad, es decir, la experiencia, el mundo interior que yo experimento en mi ser, mi conciencia, mi ser consciente, es solo observable por mí mismo. Sí. Con lo cual escapa, esa es la paradoja que siempre trabajamos aquí, de que escapa al observador en tercera persona. Sí. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues siempre hay rutas. Hay rutas alternativas, en ciencia también nos dedicamos mucho a hacer hipótesis y tratar de... o especular también con ciertas... Sí. Entonces, claro, por eso tú me decías al principio, vamos a especular. Y es que en el ámbito de la conciencia, pues es que esto va de especular mucho. Entonces, bueno, podemos... Ahí hay teorías... ¿Cuál es la que más te gusta? Por simplificar un poco. Yo no me caso con ninguna de momento tampoco. Pero la que te hace hoy en día más tilín. Porque hay el tema... Hay una que no termino de entender bien. Entonces, como no la entiendo bien, no me puedo hacer tirín, pero bueno, es no la será que... la de Roger Penrose. Claro, no. Estos Penrose y Hameroff hablan de la cuántica. De la cuántica. Sí. Que eso yo tampoco me lo termino de creer mucho, porque hay una crítica feroz hacia ellos, que es... Claro, es que esta gente dice que como la cuántica tiene unas cosas muy raras... Sí. De que cuando tú observas una partícula hace una cosa y cuando no la ve nadie hace otra, y dices, joder, qué cosa más rara. Sí. Y la conciencia también es rara de narices, pues debe ser lo mismo. Es muy pretencioso usarlo, sí. Y llevarlo a ese terreno. Pero bueno, volviendo al camino que ibas a... Y la otra, como quien se está llevando, de momento, quien tiene más apoyo, esas son las teorías de la integración de la información, de Tononi, el grupo de Giulio Tononi, que no me acuerdo dónde trabaja ahora mismo. Que proponen una teoría de la integración de información. Incluso hay una medida, phi, ¿no? que es una medida que encima es prácticamente imposible de calcular. Pero bueno, ellos han sacado métodos como una simplificación para calcular, y así a nivel pues muy resumido y muy simplista es algo así como que
la conciencia estaría asociada a una determinada forma de procesar la información. Esto es lo que dice pues, a otra gente de los físicos, como Tekmar, que es muy así, que le gusta mucho la divulgación científica y también habla de estas cosas. Sí. Dicen, esta gente, y eso es lo que más me convence a mí, ¿vale? Me convence también principalmente porque soy informático. Y es que en informática ocurre lo mismo. Informática, información... Claro, que nos pasa lo mismo, que sabemos que por un lado tenemos el hardware. Yo siempre estoy haciendo analogías bioinspiradas, pero porque es lo que me toca por ser informático psicólogo. Entonces, tengo la parte de informática donde digo, vale, hay un sustrato que da soporte al procesamiento de la información, que es el hardware basado en silicio normalmente. Esto en una máquina. En un humano tenemos el equivalente en húmedo, que es el sistema nervioso o todo el cuerpo, lo que queramos decir. Las neuronas súper simplistas, por eso no me gusta, pero bueno, todo el cuerpo humano. Sí. Vale, entonces tenemos hardware por los dos lados. Y claro, aquí en el mundo de estudiar la conciencia siempre ha habido un problema gordo, que se conoce en filosofía desde hace mucho, que es el problema de separar mente y cerebro, o mente y cuerpo, o alma y cuerpo, como queramos verlo. Hay una parte material, física, que se puede estudiar, que se puede observar científicamente, que tiene masa y que si le doy hace ruido, o sea, que la puedo tocar, que eso es pues el sistema nervioso, por ejemplo. Igual que aquí tengo un ordenador que tiene un procesador, ¿vale? Que me ha costado 250 euros, tangible, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en los humanos o en otros animales supuestamente también aparece algo inmaterial, algo que no tiene una realidad física directa, que no tiene masa. Y dicen, ¡puf! Esto es súper chungo, súper difícil de estudiar, porque claro, ya no lo puedo observar al microscopio. Yo no puedo poner al microscopio la sensación de dolor de muelas que tiene alguien, que es muy subjetiva. Sí. Claro, en el microscopio podría ir por debajo y decir, voy a mirar cómo están disparando las neuronas de la amígdala, yo qué sé. Claro, eso es el equivalente a que yo tenga aquí un ordenador ejecutando y para saber si está ejecutando el Word me ponga a inspeccionar los registros de la CPU. Y veo allí un 1, un 0 para allá y yo no entiendo esto, no sé qué está haciendo este ordenador. Ya. Sin embargo, es claro que si tú miras la pantalla del ordenador, es clarísimo que está ejecutando el Word y alguien está editando un texto. Y no es nada mágico ni nada, es un proceso. Entonces, yo creo que a veces se ha como tintado de magia o de algo metafísico, lo que es tan normal como un proceso de la información en ejecución que no tiene masa, que no pesa, y es una forma de manipular símbolos a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, para mí, lo que más me convence es que la conciencia es un proceso en ejecución, es algo dinámico, ocurre gracias a que hay un sustrato que le da soporte, obviamente, pero que no es el mero sustrato, sino que del sustrato emerge otras propiedades. Claro. Igual que de un ordenador, también emergen otras propiedades, que son los procesos que ejecuta. Sí, yo, de hecho, cuando se habla, yo también tengo un poco de tilín por esto de las propiedades emergentes, porque también tiene sus críticas. También parece magia. Sí, pero fíjate, y yo entiendo esa magia, ¿no? En el mundo de la física, de la descripción de una sustancia líquida, o sea, al final lo que tienes son átomos que se están moviendo, se están colisionando. Un líquido tiene una propiedad que es la viscosidad. Pero cuando tú te vas al mundo de los átomos, la viscosidad no existe. O si tienes un conjunto de 3, 4 átomos en estado líquido, por así decirlo, que no están ordenados, o gaseoso, o fluido, mejor dicho, no existe. Solo emerge esa propiedad que es medible, que es palpable, que es comparable con otras cosas, cuando tienes un conjunto muy grande, empieza a interaccionar, empieza a comunicarse información, que en el caso del mundo atómico es interacción, y emerge ahí esa propiedad. Y ahí sí te crees tú que existe la viscosidad, ¿no? No es magia. Claro, pero también es una propiedad emergente en ese sentido. Y se puede modelar. E ir a nivel microscópico a describirla a nivel determinista es realmente complejo y se pierde un poco el foco de lo que es. Pero bueno, sí, yo intento un poco consolarme con eso.
a día de hoy. Sí, no, las propiedades emergentes existen, como has demostrado tú ahí con ese ejemplo, y no son magia, son procesos que de acuerdo a cómo se organice a un nivel de descripción, a otro nivel de descripción superior, aparece ese fenómeno. Sí, lo que falta son... Yo creo que los neurocientíficos están empujando hacia lo determinista, aunque nunca podrán llegar al mundo determinista en nivel neuronal, pero están empujando ahí y a construir modelos sobre eso. Y quiero un poco hacer mención a un español, a Rafael Yuste, que me parece que tiene una filosofía tecnológica, aun siendo él una persona más que viene del mundo de la medicina, humanista, si quiere, o científico humanista, y me parece que es un acierto el empujar en ese sentido, porque te empieza a dar insights de cómo deben ser los modelos que puedan explicar bien a nivel científico lo que puede ser la consciencia o lo que es la consciencia. Bueno. Tema duro ese. Sí, sí, pantanosillo. Bueno, también eres, trabajas en el mundo de los negocios, has sido consultor mucho tiempo, sigues siendo consultor y has cofundado 2 empresas, también eres emprendedor. Una se llama Serendipia y otra Psicobótica. Vale, explícame qué hacéis un poco, porque yo me imagino que esas empresas van a tener unos toques originales, ya que tú también tienes una manera de pensar un poco sobre esto original. Pues mira, ahí hay una parte muy, muy pragmática, muy de negocio, y hay otra parte más visionaria y de producto. Al final, en el tema de emprendimiento, pues mis socios y yo también teníamos experiencia previa de trabajar en otras startups, de haber intentado fundar otras compañías, y teníamos claro una cosa inicialmente que era pues un fenómeno muy habitual cuando en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que tú empiezas con una idea de negocio, sí, buscas financiación de terceros, de los fondos de inversión, de los business angels, del ecosistema que sea de inversión, y al final suele ocurrir que el interés cuando la empresa aparece como una entidad nueva, tiene inversores que no son o que no comparten originariamente la motivación o la visión del equipo fundador, sí, y se termina desvirtuando un poco. Entonces nosotros intentamos esta vez, ¿no?, con lo de Serendipia, decir, bueno, vamos a lanzar una compañía muy enfocada en el ámbito de Deep Learning. ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta, ya está. O sea, simplemente que era ¿Y hay mercado? y porque, claro, coincidía que había un mercado y que claramente era hablo en pasado porque hablo de hace 2 años, que justo era cuando decíamos, es que la gente necesita o está demandando que se hagan proyectos de Deep Learning, pero el mercado, los proveedores que hay no son capaces de darlo. Entonces, sí, hay mercado, hay necesidad y encima nos gusta, ¿no? Pues se confluye. ¿Qué pasa? Que entramos sin financiación de terceros con la triple F, ¿no? Que es Friends, Fools and Family, o como queramos decir. Guay. Así se empieza. Claro. ¿Qué ocurre? Que empezamos, y muy bien, porque empezamos facturando con clientes y nos convertimos, pues no sé si queriendo o sin querer, por esto que el modelo de negocio va evolucionando cuando toca el mercado, en una empresa de servicios, de consultoría de nicho, pero de servicios, donde cada proyecto es diferente, muy diferente, porque además no estamos especializados en ningún sector, como muy transversales. Como la propia tecnología. Y entonces, bueno, pues hemos tenido clientes de diferente índole y al final lo que nos estaba pasando es que estamos viendo y decíamos, nos gusta, querríamos, luego decíamos, queremos hacer producto también, queremos crear algo propio, porque cuando estás haciendo servicios está muy bien porque estás facturando, pero la forma de crecer o de escalar un modelo de servicios, sí, claro, es pues teniendo más gente, convirtiéndote en una consultora donde al final, claro, en la línea la marca tu cliente como debe ser, ¿no? Porque al final es el valor añadido que das. Y nosotros queríamos ser producto. Entonces ahí viene la parte esta de psicobótica en la que nos dimos cuenta también que no puedes a la vez esta idea que teníamos inicial de dar servicio y a la vez crear producto con los mismos recursos, pues suena bien en teoría, en el papel, en el PowerPoint, pero en la práctica pues no, no salió.
Y lo que estamos haciendo ahora es separar esa línea de psicobótica, donde la idea es la línea central y el valor de crear, o sea, crear valor con producto es inteligencia artificial aplicada a la psicología. Entonces ahí yo también, claro, es donde me encuentro muy cómodo porque mezclo mis dos. Y además puede llevarlo a tener un enfoque también social, de salud, ¿no? Porque la psicología pues es a salud mental, es orientada a salud mental. Entonces aquí pues todas las técnicas nuevas que hay de deep learning, pues imagínate, una línea clara que tenemos es la de el diagnóstico temprano, que hace mucha falta muchas veces, diagnóstico temprano de problemas psicológicos o de patologías mentales que se puedan hacer a partir de análisis de lenguaje, cosas de ese estilo. Vale. Te mueves también mucho en ámbitos divulgativos. La verdad que mal por mi parte, porque hay mucho material tuyo audiovisual, yo consumo mucho material audiovisual, generalmente anglosajón. Sí, yo. Y claro, ahí no te he visto. A mí me pasa igual. Así. Que tiendo a... El caso es que, bueno, con toda esa experiencia tan grande que tienes en la divulgación y lo bien que lo haces y lo original que eres en tu discurso, ¿qué es lo que te parece importante transmitir cuando hablas de inteligencia artificial? ¿Qué te interesa que tu público general, ¿no? Percibas de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que ahí tenemos todo lo que nos dedicamos a esto, bueno, a cualquier disciplina científica, vamos, o técnica, tenemos una responsabilidad de transmitir al público en general de forma, a ver cómo lo digo o sea, de forma correcta, de forma fehaciente, de forma realista, lo que estamos haciendo. ¿Por qué digo esto de realista? ¿Por qué hago hincapié en eso? Es que yo, o sea, tengo una visión muy clara de que los medios, por un tema de presión que tienen en la propia labor de comunicación, tú compites por la lectura o por el consumo de tus contenidos. Con lo cual se ha fomentado cada vez más esto que decimos en inglés, lo del clickbait, lo del, digámoslo así, el sensacionalismo. Sí, o sea, hay sensacionalismo, hay burbuja, hay una comunicación muchas veces desvirtuada o exagerada de lo que es la realidad del día a día, del avance real de la técnica o de la ciencia. Entonces yo creo que una responsabilidad que tenemos todos es para que la gente pueda tomar sus decisiones. Al final la gente también... Yo no trabajo en el ámbito público ahora, no tengo financiación pública de investigación, pero cuando he trabajado con financiación pública, pues hablamos del CSIC, de las universidades, etcétera, ya la responsabilidad es todavía más clara, porque esos investigadores están investigando con el dinero de todos y la gente tiene derecho a saber ese dinero en qué se está haciendo con él y qué significa, y no quedarse con el titular sensacionalista que hay veces. Entonces, a ver, suena como parece que estoy atacando mucho a los medios, ¿no? En el sentido de que no dicen la verdad, y no es eso. Hay medios especializados que hacen divulgación, que no son científicos, que son periodistas científicos, que lo hacen muy bien y mantienen esa línea. Pero ¿qué pasa? Que luego está el mass media, ¿no? Incluso están, como bien sabes, pues el tema de las redes sociales, ya entramos en el mundo si fuera poco, ¿no? El tema de las fake news, de las noticias falsas, de las injerencias, de cómo se manipula. Entonces también yo creo que tenemos nosotros un deber, los que estamos en una línea de trabajo que la conocemos un poco mejor que el resto, de explicar en términos claros qué es lo que hay, qué es lo que no hay, cuáles son los riesgos reales, cuáles son los riesgos potenciales, qué proporciona esto para la sociedad, qué no proporciona y qué decisiones hay abiertas para que ese debate sea algo público. El problema es que el debate se está quedando muchas veces, el debate de la toma de decisiones. Oye, ¿qué investigamos? ¿Vamos hacia aquí? ¿Dónde metemos el dinero? ¿Dónde ponemos el esfuerzo? ¿En este área o en este área? Y es una discusión tan técnica que parece que solo tienen que tenerla en cuenta los 4 investigadores que están en un laboratorio, y eso no tiene sentido. Máxime cuando la financiación viene de fondo público. Pública, vamos. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer mucha más divulgación de todos los ámbitos, claro.
para Sí, que la de todo. gente para que no haya un analfabetismo digital, ya no digo científico, ahora tenemos analfabetismo digital. Sí. O sea, mira, esto ya es un tema, es que me enciendo yo solo, pero esto es un tema ya ya desde el punto de vista psicológico. Sí, sí. Cuando tú hablas con un padre o una madre de un niño en pubertad o adolescente que te dice, uy, mira al niño o la niña, mira cómo maneja la tablet, mira cómo todo lo que sabe, yo de esto, ni idea. Qué orgullo. Esto no puede ser. Claro, ¿por qué no puede ser? Porque uno como padre o como madre también tiene la responsabilidad de velar por el cuidado de los menores. Claro, esos menores se desarrollan en un ámbito digital, donde hay oportunidades y riesgos. No puede ser que el cuidador, la persona que está a cargo, no conozca, la persona en la que tú te tienes que reflejar. Yo de esto no sé nada. Sí. Sí, ahí hay una especie de inconsistencia con lo que el ser humano ha sido evolutivamente, que siempre los padres han sido un punto de referencia de conducta. Sí, ¿no? Claro. Y si tú ahora te estás criando en una sociedad hipertecnologizada, pero luego ves esa disonancia que tus mayores no se enorgullecen de no formar parte de ella, como que se rompe algo, ¿no? Ahí. Pierdes una guía, pierdes un aprendizaje. Sí, bueno, luego los gaps a nivel ya un poquito más explicables o justificables con la tercera edad. Donde todo se está... Claro, mucha gente dice, ¿por qué no se puede hacer las votaciones, las elecciones informáticamente por el teléfono móvil? Y, bueno, pues casi todo el mundo tiene teléfono móvil, pero es que hay gente que todavía, un porcentaje... De hecho, la pirámide en España, que está invertida, pues esa inversión, esa parte más ancha, es la que realmente no le va a generar confianza, no va a saber, en fin. Yo ahí veo una evolución de las personas mayores. Eso sí que, fíjate, a mí casi me preocupa más el que los menores no estén bien guiados que los mayores, porque las personas mayores hoy en día, gracias a Dios, y en un país como el nuestro, pues los que tienen posibilidades, tienen a su alcance dos cosas: tiempo, tienen una salud más o menos bien en general, y tienen acceso a las tecnologías y van aprendiendo. O sea que... Pero bueno, también tienen hay un salto, tienen claro. una vida de frustración también. Y una cosa más... También es verdad. O sea, acumulada ahí. Cierto. Y bueno, no te lo iba a preguntar, pero hablando de divulgación y de un poco hacer cada vez más, yo también tengo la sensación de que hay mucho discurso vacío en la divulgación y en el tema que me toca a mí más de cerca, la inteligencia artificial. ¿Tienes esa sensación? Ahí, yo más que discurso Porque vacío... una cosa es multiplicar el discurso para llegar a más gente, y otra cosa es que ese discurso al final se quede sin contenido. Ya. Ahí yo veo dos cosas. Los vendedores de crecepelo, que yo lo tengo que comentar esto porque me atañe particularmente. Yo voy por ahí. Que son falsos. Lo confirmo aquí. Sí. Prueba empírica. No funciona. Bueno, vendedor de crecepelo, pues eso me refiero a lo de... El engañar. El engañar directamente, decir, oye, la tecnología es capaz de hacer esto. Hay veces ese engaño es voluntario, es que la persona quiere engañar, y otras veces que el supuesto experto o experta se ha alimentado de fuentes no verificadas o muy sensacionalistas, y entonces aumenta la burbuja y vuelve a contar una cosa que ha oído pero que no sabe si es real o no, pero la da por real, ¿no? Eso es una... Y luego tú decías, el discurso vacío. El discurso vacío yo lo conozco en el ámbito... mira, en el ámbito profesional o ámbito de negocios o en el mundo del marketing hay un problema también, que es el del personal branding. Que es que, claro, uno como profesional se tiene que vender a sí mismo. Creas una marca. Tiene que tener... Entonces, claro, estamos viviendo un momento de transformación digital en el que la propia organización... O sea, yo soy un banco, la organización le pasa igual. Yo soy un banco
Y mi labor principal hoy en día, en 2020, es venderme a mí mismo como que soy súper digital. Que me perciban. Que me perciban digital y que me perciban innovador, porque si no pierdo mis inversores y me voy al traste. Entonces, si ya tiene la propia organización de esa presión, los componentes de esa organización también la tienen. Entonces, si yo soy un empleado o soy un trabajador de una organización de este tipo, para yo prevaler, permanecer y progresar dentro de esa organización, también estoy sometido a una presión de esto de tener una imagen digital. Claro, ¿esto qué implica? Que yo tengo que ir a la reunión y tengo que decir blockchain. Sí. Y tengo que decir robótica y tengo que decir mecánica cuántica y tengo que decir computación cuántica. Repetir el discurso que se está repitiendo hasta la saciedad sin yo saber incluso... Como un mono lo repite. O sea, claro, se puede enseñar a un mono a decir blockchain, pongamos y hacer un... Pero, sí, eso tiene su parte buena de que la gente escuche eso, pero la parte mala de que se está transmitiendo una cosa vacía. Yo remo en contra de eso siempre, porque consumo otro tipo de... Claro, luego hay otro fenómeno, que es que lo conocemos todos muy bien, que es llamar a lo mismo con 20 nombres diferentes que parezcan más modernos. Sí, y eso pasa para diferenciarse. Y eso ha pasado con el término propio inteligencia artificial. Hoy en día tú te vas a comprar un teléfono, una televisión o un reloj o un coche y es con inteligencia artificial. Y resulta que es que lleva lo mismo que llevaba hace 5 años, que no lo llamaban inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a lo que hoy se llama inteligencia artificial, hace 3 años se llamaba servicios cognitivos. Y a eso hace 5 años se le llamaba analítica avanzada. Sí, y eso hace 10 se llamaba analítica a secas. Y eso antes se llamaba data mining. Sí. Y eso antes se llamaba... Y al final dices... rectas de regresión. Pero si lo que tú estás haciendo una regresión de hace 20 años y me estás diciendo que... Pues sí. Entonces, claro, hay tanta terminología y aparece un trending topic, una palabra de moda, una expresión de moda cada 6 meses, que claro, uno si no la usa... Bueno, si a mí me ha pasado, yo llevo toda la vida hablando... Cuando hablo en español, yo toda la vida he dicho aprendizaje automático, porque desde los años 70 en España se ha traducido machine learning como aprendizaje automático. Pues bueno... tanto en las reuniones y en toda la gente con la que hablo en español me dice Machine Learning que yo mismo he terminado diciendo ML y Machine Learning. Porque parece que es mejor o que es más moderno que si digo aprendizaje automático como he dicho toda la vida. Sí. Entonces, claro, estos fenómenos causan confusión y causan un lío a la gente, claro, que es profano en la materia y de repente le dicen, a mí me lo han dicho con la empresa, que vosotros hacéis deep learning, ¿no? Entonces no hacéis nada de inteligencia artificial. No, perdona, y se lo tengo que explicar así. Digo, mira, lo que me acabas de decir es, que tú vendes bocadillos de calamares, ¿no? Pero comida no dais. Claro, es lo mismo. Sí. Pero claro, la gente se lleva por las etiquetas. Ya. Bueno, la última pregunta. Esta pregunta... Más fácil. Sí, de hecho, bueno, nunca te la han hecho. Pero esta pregunta se la hago a todos los que participan en el podcast, ¿vale? La conversación que acabamos de tener se va a emitir por plataformas digitales, YouTube, Spotify, iTunes, en fin. Esas plataformas tienen algoritmos de inteligencia artificial específica para hacer una serie de tareas que han sido programados para sacar contenido, posicionar el vídeo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un hecho que van a interaccionar con el contenido de esta conversación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar con lo que estamos diciendo? Big Data. No, hay que decir, ya lo hemos hecho. Como hemos dicho las palabras ya clave, ¿no? Cuando hemos dicho, mira, ya hemos dicho blockchain, hemos dicho Big Data, hemos dicho Machine Learning y Deep Learning. Hemos dicho cuántica. Ya está, vamos a salir los primeros. Computación cuántica. Claro, ya está. Vamos a salir en el top 10. Pues ese sería tu objetivo, ¿no? Posicionarnos bien a un público técnico, ¿no? Porque, claro, hemos dicho transformación digital también, hemos dicho todos los términos que preocupan a la gente del entorno. Pues bueno, yo creo que entiendes muy bien cómo funcionan los algoritmos por detrás, ¿no? Porque... Claro, has visto, parecía que no estaba pendiente, pero yo he ido soltando todas las palabras clave, por si acaso. Sí.
Pues nada, simplemente no quieres añadirle nada más, ¿no? Es una pregunta, nunca te la han hecho, ¿verdad? No. Es una pregunta, pero entiendes un poco el enfoque un poco metalingüístico y metatecnológico que hay detrás, ¿no? Sí, Pero al final estamos intentando hablar sobre inteligencia artificial, pero además interaccionamos de manera natural por el hecho de ponerlo ahí con algoritmos que se dedican a eso y que, bueno, no son inteligentes como nosotros entendemos la inteligencia, pero que sí que van a interaccionar con este contenido. Claro. Hay un tema que es lo que hablamos antes de ese, lo que yo decía entre comillas, analfabetismo digital, es que necesitamos conocer cómo funcionan los algoritmos porque convivimos con ellos. Sí. Entonces lo importante es que tú y yo estemos grabando este contenido y sepamos cómo los algoritmos luego van a interactuar con ellos. Versus a no tener ni idea. Y entonces no sabes qué ocurre. Que hay que tener cuidado con no convertirse en un siervo del algoritmo. Claro, no decir, como yo sé que estos algoritmos van a seleccionar cierto contenido por palabras clave que sean de interés o que tengan cierta relevancia, entonces yo las suelto y así me coloco, ¿no? Exacto. Que es lo mismo que hacen para posicionar una página web o lo que fuese, ¿no? Una aplicación móvil o lo que sea. Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado está bien conocer cómo funciona, es como, no tiene sentido que yo use todos los días un móvil, una tablet y no sepa en qué principios se basan, porque entonces me convierto en... Sí, y que lo maluse. Me convierto... Y un tema de educación, que sobre todo necesitamos con los menores. Ellos tienen que entender, bueno, y cualquier adulto igual, ¿no? Pero tenemos que entender cómo esa economía del dato lo que busca es personalizar los servicios y los contenidos que recibimos no son solo porque nos interesen, sino porque detrás hay un interés comercial de alguien que quiere poner una publicidad y que quiere vender un producto, que es legítimo, que está muy bien, pero que puede ser un problema si la persona que recibe esos contenidos y que recibe esa publicidad no es consciente de ese mecanismo. Entonces hay que dar ese... Y sobre todo cuando acotas, cuando tienes que por ello acotar tu discurso tanto y el contenido de tu discurso tanto, que al final ese discurso acaba distorsionado y no es real. Y yo pienso, no sé si conoces una cosa que se llama la Intellectual Dark Web. ¿No lo conoces? No. Luego fuera de micros te comento. Para no ser tan extenso y que la gente... Pero bueno, yo te puedo decir que hay vídeos de entrevistas de 2-3 horas de tecnología o profundizando en reflexiones un poco así más filosóficas, pero tecnológicas, que tienen muchas visualizaciones y bueno, yo los consumo y es verdad que son duros. O sea, no es duro, no es sencillo chuparse 3 horas de una conversación. Claro. Pero es que se pierde mucho. Y si te acostumbras a escuchar cosas de 5 minutos, al final eso no pierde mucho. O sea, es la punta del iceberg lo que estás viendo. Bueno, pues nada. Darte las gracias por existir, por conocerte, se las doy a Dios y gracias por venir. Un placer, gracias a ti igualmente.